El gran descubrimiento, que es uno de los momentos estelares del desarrollo humano, es cuando Tesla descubre la corriente alterna. Esta luz que está aquí está siendo generada en el Bury y llega hasta aquí más o menos con la misma energía con la que se produjo allá. Es un milagro extraordinario, al menos para mí, que me quedo asombrado por estas cosas. Entonces Zuluaga se entera de esto, consigue que le presten un dinero, se va a Alemania, indaga sobre todo el tema, se trae toda la información y empieza a recorrer el río Guaire a ver dónde diablos puede instalar él una turbina o dos turbinas. Y encuentra que el punto del Guaire donde se estrecha más el río y es donde hay mayor caudal es en el Encantado. Eso está un poco más allá de Petare. Ustedes saben que el río pasa por el lado de Petare y va bajando y agarra gran velocidad cuando va cayendo hacia los valles del Turia. Ahí, en el Encantado, Zuluaga ve el sitio, compra el terreno, compra de una vez otro terreno más abajo que es en Lira, y viene toda esa epopeya impresionante de transportar. Estamos en 1897, ni siquiera hay automóviles, de transportar desde el puerto de La Guaira hasta el Encantado dos grandes turbinas que mandó a fabricar en Suiza. Por cierto, mandó a fabricar ¿con qué dinero si él no tenía un centavo ni un maíz que asar? Bueno, él convenció a su hermano, Carlos Zuluaga, que sí tenía recursos, y convenció a otros capitalistas caraqueños de que pusieran un dinero, que lo arriesgaran este dinero en esta empresa que él estaba creando. Eso conduce a que Zuluaga jamás, ni en ese momento en que funda la empresa, ni después, fue el accionista mayoritario de su empresa, de la empresa que había creado. Siempre fue minoritario, porque él era un emprendedor. Él no tenía los recursos, él tenía una idea y concitó a un conjunto de voluntades que sí tenían los recursos y funda la electricidad de Caracas. Agotada el agua del Guaire, le viene un primer problema a Zuluaga, instaladas las turbinas en el Encantado y luego en Lira, viene un segundo problema, que es que ¿quién le compra el servicio? Estamos en una Caracas de 1897-98, no hay industrias, es un país que no está industrializado, hay poquitísimas industrias y la gente en las casas se alumbra con la famosa lámpara austríaca, ¿verdad? Que era esa lámpara que tenía en la base querosén, subía un conducto, llegaba una mopa de querosén, se encendía la mopa, se refractaba con unos vidrios y alumbraba la casa. Y la gente le preguntaba a Zuluaga, pero ¿para qué quiero yo esto si tengo la lámpara austríaca? Y tuvo que ofrecer el servicio gratuito para que la gente se convenciera de que la electricidad era el futuro, porque la electricidad está combinada con el otro descubrimiento de Tomás Alva Edison, que es el bombillo. Entonces comienza a ofrecer el servicio gratuito, después, bueno, esto va avanzando, ya la gente se convence y él se traslada. Viene otra epopeya, que es aprovechar las aguas del río Mamo en el litoral, las que vienen bajando de Carayaca y llegan a Recife, y ahí construye varias centralitas hidroeléctricas, pero tenía un problema adicional, lo que padecemos los caraqueños con mucha frecuencia: la sequía. ¿Qué pasaba en tiempos de sequía? ¿Cómo movía las turbinas? Entonces se embarca en la gran empresa de su vida, que es la construcción del dique Petaquire. El dique Petaquire fue la gran obra de ingeniería venezolana de su tiempo. Estamos ahora en 1910, 1915, 1920. Y una empresa privada, como la Electricidad de Caracas, construye el dique de Petaquire. Pensaron en sus cálculos que les iba a tomar 1 o 2 años y les tomó 7 por las dificultades que tuvieron. Finalmente lo construyeron, ahí está el dique. ¿Qué permitía el dique? Represar las aguas y entonces administrarlas racionalmente, de manera de que las pequeñas centrales hidroeléctricas que estaban bajando estuviesen todo el tiempo con un flujo de agua y no dejaran de funcionar en ningún momento. Cuando Zuluaga ya está cerca de su muerte, en 1932,
Entonces vino un cambio tecnológico importante. ¿Cuál es ese cambio tecnológico? La aparición de la energía termoeléctrica. Yo imagino que ha debido pensar él, que tenía 30 años construyendo plantas hidroeléctricas, diques, bueno, toda esa empresa de ingeniería, y de pronto aparece la energía termoeléctrica, que es que tú pones una turbina y la pones a funcionar con un derivado del petróleo. Entonces, bueno, él le toca ver el comienzo de eso y comienza la instalación de una de las primeras plantas termoeléctricas allá en el litoral, que es la primera planta de Arrecife. Empieza con el proyecto y él muere por el camino, y en la electricidad de Caracas lo sucede Óscar Augusto Machado, después lo sucede Óscar Machado Zuluaga, que es este que está aquí, y después el Curro Aguerrevere. Bueno, fue una empresa que duró en manos privadas 100 años con unos niveles de eficiencia extraordinarios. Otra cosa que debemos incluir en los haberes de Zuluaga: la electricidad de Caracas llegó a ser la empresa con mayor democratización del capital en Venezuela. Tenía más de 60.000 accionistas. Eso se debe, entre otras razones, a que Zuluaga no tenía dinero y que tenía que democratizar el capital porque las inversiones eran imposibles hacerlas. Y además a él le pasó algo increíble, que es que comenzó la empresa con un porcentaje importante de acciones, pero a medida que la empresa crecía, él no tenía cómo sostener el mismo capital accionario, pues no tenía recursos. Entonces, cuando comenzó teniendo un porcentaje, y cuando muere tiene un porcentaje cada vez más pequeño. O sea que estamos hablando de un emprendedor, absolutamente, con una gran vocación de servicio público, porque la electricidad, la generación y la distribución de energía eléctrica es un servicio público. De modo que esto de Zuluaga, sin la menor duda, es un ejemplo extraordinario de lucha contra las adversidades de la naturaleza, contra la incomprensión de la gente, etcétera, etcétera. Estamos hablando del pionero de la hidroelectricidad, de la energía eléctrica en general en Venezuela. Vamos a hablar ahora de Eugenio Mendoza. Mendoza es un caso distinto y también muy interesante, porque tiene muchas paradojas. Él comienza su vida con un error del que se arrepintió siempre y felizmente lo trató de corregirlo. ¿Cuál fue el error? Que cuando estaba en 6º grado le dijo a su papá: yo no voy a estudiar más. El papá le dijo: bueno, perfecto, pero tienes que trabajar, y lo mandó a casa de un amigo para que cargara la carreta de unos materiales de construcción. Mendoza era autodidacta, no estudió sino hasta 6º grado. Entonces Mendoza empieza allí a trabajar, se da cuenta del negocio, al poco tiempo está fundando Materiales Mendoza y empieza toda la aventura de él en el mundo comercial, en la distribución de materiales para la construcción. Pero él lo que hacía era distribuirlos, ¿verdad? Distribuía los materiales, porque en Venezuela, cuando Mendoza tiene que en 1920, que tiene 14 años, o en 1925, que tiene 19, que ya tiene su empresita, por supuesto Venezuela está muy lejos de estar industrializada, y todos esos materiales eran importados, Materiales Mendoza, que todavía existe. Entonces empieza su aventura empresarial por el comercio. Después tiene un punto de inflexión importante, y es cuando Isaías Medina Angarita lo designa ministro de Fomento. Él está allí 2 años. Hay que recordar que Mendoza es uno de los artífices de la ley de impuestos sobre la renta del año 42 dentro de las políticas keynesianas en América Latina y en los Estados Unidos, y también es el secretario de la comisión redactora de la ley de hidrocarburos de 1943. De modo que él sale de allí, del gobierno de Medina, y ya tiene en su psique, en su pensamiento, en su mente, la necesidad que tiene Venezuela imperiosa de industrializarse. Y entonces opera de la misma manera que Zuluaga. Mendoza nunca, de muy pocas empresas, quizás de una, fue accionista mayoritario.
Él lo que tenía era una gran capacidad para concitar voluntades, porque la gente confiaba en él. Era un hombre eficiente y honrado, que son dos virtudes esenciales para el éxito. Era un hombre honrado y eficiente, y siempre lo dijo que la clave del éxito que había tenido en su vida era que él buscaba para trabajar a gente que supiera más que él. Difícil imaginarse esto hoy en día. Entonces buscaba a los mejores y a los mejores, y por eso pudo concitar voluntades para entrar en otro periodo de su vida empresarial, que es la etapa industrial. Ahí está la fundación de Protinal, que es en la agroindustria, una empresa que existe. Está la fundación de Vencemos, ¿verdad? El cemento empieza ya con otras facetas de la construcción, empieza a procesar cerámica, empieza todo ese periodo extraordinario de industrias que va creando Eugenio Mendoza. Se mete también en el tema automotriz, monta una ensambladora de carros y va creando un conglomerado comercial e industrial que después tuvo una expresión financiera. También tuvo bancos hipotecarios. El Banco La Guaira Internacional era en su mayoría de Mendoza, de modo que tenía toda la trama para la generación de riqueza. Mendoza es una suerte de rey Midas, lo que tocaba lo convertía en oro, porque tenía estas grandes virtudes que les estoy señalando, y porque él lograba reunir a gente que creyera en él, que pusiera capital para avanzar juntos en la industrialización del país. De todo esto hicimos un libro, acaba de salir en la Universidad Metropolitana. Este libro lo coordiné yo allí, se llama Eugenio Mendoza Goiticoa, empresario y buen ciudadano, porque la otra faceta de Mendoza es que él, sin saberlo, fue el fundador de lo que hoy en día se conoce como la responsabilidad social empresarial. Mendoza le otorgaba beneficios y dividendos a sus trabajadores antes de que la ley lo obligara a hacerlo. Es una cosa extraordinaria. Mendoza era un hombre generoso, un filántropo, era un hombre que amaba al prójimo, y hay muchas referencias donde él mismo dice: lo principal en una empresa es la gente, y para que la gente sea productiva hay que atenderla, cómo está la familia, cómo está la vivienda. De allí crea la vivienda popular venezolana, que es Viposa, y por eso crea los bancos hipotecarios, que tuvo varios, para financiar la construcción de viviendas. Todo eso está aquí. Quienes estén interesados en profundizar, este libro se consigue, y es un libro escrito, tiene 23 trabajos distintos, donde distintos autores abordamos todas las facetas de Mendoza. Me falta una sola por señalar. No hablo un vasito de agua por ahí, que nos agarro. Yo soy un poco camello, necesito tomar agua de vez en cuando. Entonces, la faceta que me falta por señalar es esta de la responsabilidad social empresarial, que comienza con el dolor que le da a Mendoza el flagelo de la poliomielitis, y entonces crea el Hospital Ortopédico Infantil, trae la vacuna de Schalke y empieza esa campaña contra la polio en asociación con el gobierno de entonces, que era el de Isaías Medina, y esa obra del Hospital Ortopédico Infantil permanece. Ahí está vivo el hospital. De hecho, lo dirige una nieta de don Eugenio. Pero esa es una de las facetas. La otra es el dividendo voluntario para la comunidad, los empresarios recogiendo dinero de sus ganancias para aportar en materia educativa. La otra es la fundación de la Universidad Metropolitana, una de las mejores universidades del país, fundada por él. Y la otra, que se conoce poco, es el Centro Médico Docente La Trinidad. Eso es fundado por Eugenio Mendoza. Lo que pasa es que lamentablemente este hombre muere joven, muere de 73 años, el año 1979. Bueno, los avances médicos para esa época le impidieron seguir adelante, lamentablemente, pero ahí queda su obra paradigmática. Para mí es un ejemplo
Mendoza, de cómo se puede ser un empresario generador de riqueza con una conciencia antropológica, social, cultural importantísima. Porque cuando digo cultural, no podemos olvidar la extraordinaria obra de la Fundación Eugenio Mendoza en materia de publicaciones, en materia educativa. Allí lo ayudó muchísimo su gran amigo Pedro Graces. Les decía al principio, cuando empecé a hablar de Mendoza, me avisan cuando me esté pasando, Jorge, estoy cerca de pasarme. Bueno, les dije que él había resuelto a lo largo de la vida sus fallas en la educación. ¿Cómo lo resolvió? Contrató a Pedro Graces, el gran catalán que se vino a Venezuela y fue un extraordinario profesor, y Graces le dio clases durante muchos años, todos los días, de 6 de la mañana a 8 de la mañana, y lo educó. Todo lo que no aprendió Mendoza en el bachillerato, que prácticamente todo lo ignoraba, Graces lo fue educando, y Mendoza llegó a ser un hombre educado, un hombre culto, un hombre con luces, gracias a que tenía recursos para pagarse un profesor unas clases particulares nada menos que con Pedro Graces. El último del que voy a hablar es el general Rafael Alfonso Rabar. Este es un caso insólito de desconocimiento venezolano de este personaje. Yo solo encuentro un parangón con Jesús Muñoz Tebar. Muñoz Tebar es el fundador del MOP, 1870, tiempos de Antonio Guzmán Blanco. Muñoz Tebar construyó casi todo. Fue ministro de Obras Públicas durante muchísimos años en los gobiernos de Guzmán Blanco, e incluso en tiempos de Cipriano Castro lo volvían a nombrar ministro del MOP. Ese es el gran constructor público del siglo XIX, el gran constructor público, el gran gerente público del siglo XX es el general Alfonso, cuya biografía está en este libro. Ustedes pueden conseguirlo en las librerías con toda facilidad. Fíjense cómo es la historia del general Alfonso. En 1953, Marcos Pérez Jiménez lo designa presidente de la Comisión para los Estudios de la Electrificación del Caroní. Y empieza él, establecido allá en Guayana, a ver dónde diablos van a comenzar el aprovechamiento de las aguas del Caroní, que todavía no hemos terminado, porque la última se ha trazado una barbaridad. Ha debido inaugurarse en el 2012 y todavía no está ni por la mitad construida, ya sabemos por qué, no tengo ni que explicarlo. Entonces comienza él a ver dónde se construye la primera central hidroeléctrica, y construye Macagua 1. Y fíjense cómo es el desarrollo, él construye Macagua 1, y en el año 58, cuando llega al poder Wolfgang Larrazábal, le encarga Larrazábal directamente a Alfonso Rabar que resuelva el problema de las empresas generadoras de electricidad privadas, que los empresarios en ese momento no tenían cómo mantenerlas eficientemente, porque se requerían unas inyecciones de capital que no tenían, y esas empresas localizadas en distintas ciudades del país pasan a manos del Estado, y es con esas empresas con las que se crea CADAFE. El general Alfonso es el fundador de CADAFE en agosto de 1958. Cuando Betancourt llega, lo primero que hace, esto habla muy bien de Betancourt y habla muy bien del general, lo primero que hace es reconocer el trabajo del general. Ha podido dejarlo de lado porque se trataba de un funcionario de la dictadura de Pérez Jiménez. No lo hace. No solo lo reconoce, sino que lo nombra presidente fundador de la Corporación Venezolana de Guayana. Él es el fundador de la CBG, el general Alfonso. Y le encarga algo todavía más importante y más histórico, que es la fundación de Ciudad Guayana. Es la única ciudad grande venezolana que no fundaron los españoles, que la fundamos nosotros. Y el general Alfonso, ¿qué hace? Se va al MIT y a Harvard, crea un joint venture entre los dos centros de estudios urbanísticos de las dos universidades, y se vienen a trabajar para Guayana, a diseñar Ciudad Guayana. Ciudad Guayana es una ciudad diseñada en Boston,
perfecta. Hoy en día se ha deteriorado una barbaridad, pero ahí está la base. Esa ciudad la van a fundar, es decir, aquí está la ciudad, Betancur y el general Alfonso Rabar en 1960. Desde la CBG, ya con más poder y más respaldo institucional, comienza Alfonso Rabar los estudios para la construcción de Guri. Y la primera etapa de Guri se inaugura en 1968, el último año de gobierno de Raúl Leoni. Ahí está la primera etapa de Guri, con Alfonso Rabar al frente. Pero no solo eso, sino que Alfonso Rabar es el fundador de Edelca, de Benalum, de Alcasa y de Sidor. Y déjenme decirles algo, todas estas empresas, para que nos quede claro, el capital mayoritario era privado. El capital minoritario era del Estado venezolano. El Estado venezolano tenía el 30% y el 70% en líneas generales, había variaciones, pero alrededor del 70-30, esa era la vinculación. Y esas empresas del Estado que crea Alfonso Rabar son de altísima eficiencia, porque son manejadas por empresarios privados, por gente que sabe lo que hace. Lamentablemente, cuando llega Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, en 1974, se estatizan todas las empresas que han sido creadas en una fórmula mixta y comienzan los problemas de las empresas básicas de Guayana. Lamentablemente eso fue así. En ese primer gobierno de Pérez se cometieron muchísimos errores que todavía estamos pagando. Él trató de corregirlos en su segundo gobierno, ciertamente, eso hay que reconocérselo a Carlos Andrés Pérez. Finalmente, en 1974, cuando el general ya tiene 20 años construyendo un país, ¿verdad? Están buscando quién puede ser el presidente fundador de PDVSA. No hay otro que el general Alfonso. Y el general Alfonso preside PDVSA durante 8 años. Desde 1976 hasta 1983, y entrega la segunda petrolera del mundo, desde cero hasta la segunda petrolera del mundo. Y al salir ya tiene 30 años de servicio, ha cumplido todo su periplo y pasa a la empresa privada de su familia, que es la empresa Alfonso Rivas, y la dirigió del 84 al 98, de modo que también supo manejar empresas privadas con un criterio siempre extraordinario. Estos son pues los 3 empresarios de los que venía a hablarles en el día de hoy. Muchas gracias.